Bueno, estoy en este lugar que, como podrán ver, el fondo no es el más copado porque es la cocina de mi casa, básicamente. Igual tampoco hay mucho más. Yo vivo en un buen ambiente, así que mucho más no hay para ver. Pero en este momento es el lugar donde más luz hay en mi casa. Así que bueno, eh, será desde acá. ¿Cómo andan? Yo soy Nazarena Galantini, soy licenciada en filosofía y pensé mucho cómo arrancar este primer video. Les quiero contar un poco sobre el oficio del filósofo, de qué trabaja un filósofo. Y van a ver por qué puede llegar a ser muy interesante. ¿De qué trabaja un filósofo? En primer lugar, mi ejemplo no es el mejor porque yo soy como una especie de filósofa freelance, porque no trabajo en relación de dependencia. Hoy por hoy sí, lo hice en otro momento, o sea, trabajé dando clases, pero hoy por hoy no. Yo, o sea, doy clases, pero doy clases particulares, doy cursos, talleres, pero todo desde mi casa. Así que nada, no sé si es como el mejor ejemplo. Entonces me organizo mucho mis días en función de mis horarios. De hecho, por ejemplo, cuando estaba armando el guión para este video, tenía que también escribir al mismo tiempo para dos columnas en dos streamings diferentes en los que estoy, que digo, aparte de mi trabajo también en relación a la filosofía, estoy haciendo eso. Bueno, ahora me pasa que tengo que hacer varios guiones y varias, eh, como tengo que escribir varias cosas. Primero tengo que terminar de escribir algunos guiones para videos y también tengo que escribir para dos columnas porque mañana tenemos doble jornada streamera porque tengo a la mañana la columna en Barrio Streaming, que es un streaming de Rosario, que lo pueden seguir, está muy bueno. Y a la tarde, a las 3 de la tarde, voy a la casa streaming, que es otro de los streamings donde tengo, bueno, cada 15 días, aprox, una columna de filosofía y vamos y hablamos, qué sé yo, de todo un poco, de diferentes temas. Entonces tengo que armar esas dos columnas, esos dos temas. ¿Cuál es la cuestión? Que esto es para mañana, entonces, y todavía no tengo armado nada, no tengo pensado nada, entonces me tengo que poner ahora, que son casi las 8 de la noche, a armar esas dos cosas. Si bien tengo como una lista de temas ya pensados para hablar, y no deja de ser una cosa de, bueno, me tengo que poner a escribirlas y demás, entonces me serví una copa de vino para hacer más amena la velada, la jornada de escritura. Hay un tema, ¿vieron? Que es o sea, yo trabajo mucho de manera freelance, de manera como por mi cuenta, pero porque esto tiene mucho que ver también con la precarización que hay en el trabajo docente en general, o sea, no solamente en la filosofía, sino en la docencia en general. Un filósofo puede trabajar, un licenciado o un profesor de filosofía puede trabajar, obviamente dando clases, sea en el ámbito primario, secundario, universitario, terciario, en todos los niveles. Y si no, puede dedicarse a la investigación. El lugar más importante en Argentina, o sea, más relevante para la investigación es CONICET. O sea, vos podés adquirir una beca de CONICET, una beca para un doctorado. Bueno, hay distintos tipos de becas y podés dedicarte a eso, o sea, como a la parte más investigativa. Hoy la situación está difícil, como sabrán, en cuanto a CONICET y a las cuestiones públicas en general por el desfinanciamiento. Entonces, bueno, nada, es un tema. Y además, en general, a las ciencias humanísticas y sociales siempre vieron que son como las más relegadas, no son las que la sociedad como toma como prioritarias o privilegiadas, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenemos como esa dificultad y siempre está la pregunta alrededor de nuestro trabajo, o sea, ¿qué hace un filósofo? Bueno, también puedes, obviamente, escribir y demás, son todas, pero digo, escribir no es una cosa exclusiva de un filósofo, pero bueno, obviamente que está entre las dedicaciones, digamos. Justo ahora que se está transmitiendo el streaming de CONICET, del fondo del mar, vieron del Smith Ocean,
toda esa expedición que está tremenda. Es como que hay toda una revalorización de CONICET que a mí me pone muy feliz y que también demuestra lo importante que es la investigación para un país, la ciencia para un país. Y pienso que eso se debería hacer con todas las disciplinas. O sea, todas las disciplinas tienen algo espectacular para mostrar. Todas las disciplinas, sea la filosofía, bueno, la oceanografía, la biología, eh, todas tienen cosas muy copadas y de hecho voy a tratar de mostrarles, si puedo, en este video un poco de, un seminario al que voy a ir este lunes sobre Hegel, un filósofo muy relevante para la historia de la filosofía. Con ustedes, filósofos en su estado salvaje. Bueno, estuvo interesante, estuvo buena. Lo que sí comentábamos después con un amigo y colega es esta torre de marfil en la que por momentos se convierte la academia y que se aísla del mundo y de su comunidad. Y es una crítica que para mí es necesario hacerle a la academia misma. ¿Por qué lo digo? Porque la charla fue en inglés. A ver, había filósofos ingleses que obviamente no les vas a pedir que hablen en un idioma que no es el suyo, pero los que son de Argentina, ¿por qué, a son de qué no hablarían en español si estamos en una universidad pública argentina? Bueno, por lo demás estuvo interesante, pero esa crítica me parece fundamental. No sé si es tan divertido como ver bichitos marinos, pero bueno, para que vean un poco también el ambiente como académico en el que nos movemos los filósofos. Yo creo que eso se tendría que hacer posta con todas las disciplinas, el hecho de mostrar, de divulgar lo que las diferentes ciencias y diferentes disciplinas hacen. Esto quería decir, hace poco estuve en unas jornadas de filosofía. Miro cada tanto si está prendido el micrófono porque la otra vez me puse a grabar y estaba apagado y estuve como 6 minutos grabando con el micrófono apagado y me quería matar. Hace poco estuve en unas jornadas de filosofía de la Universidad Nacional de La Plata y me encontré con varios colegas que estaban en esta misma onda y me puso muy contenta de la divulgación, de intentar buscar por fuera de la academia, de lo estrictamente académico, una forma de comunicar la filosofía, de comunicar o de ofrecer talleres, de divulgar un poco el pensamiento filosófico. Y me pareció copado porque en otros momentos había como mucho más prejuicio con esto y siempre hay como una pica ahí entre la divulgación y la academia. Una rencilla que para mí es totalmente inútil, pero que existe, ¿no? Porque hay muchos profesionales, muchas personas que entienden como a la filosofía y bueno, seguramente otras disciplinas también como un poco, de una manera un poco elitista. Y nada, o sea, se supone que el conocimiento tiene que divulgarse. O sea, pienso en un montón de filósofos a lo largo de la historia que han divulgado su pensamiento, obviamente no a través de un canal de YouTube, sino a través de las herramientas de su época, como Sartre, por ejemplo, que se paraba en las esquinas de París a vender el diario, el periódico este, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que comulgaba sus ideas, digamos. Era una forma de divulgar. Y la divulgación es fundamental para que la sociedad conozca lo que hacen sus profesionales o la disciplina que sea, ¿no? Así que nada, aguante la divulgación y CONICET nos está, con el Fondo del Océano nos está dando una gran muestra de eso. Obviamente aguante la academia también, o sea, las dos cosas. Voy a tomar un poco de aire porque yo suelo hablar mucho y bueno, me canso. Así vamos con el núcleo más reflexivo de este primer video. Pero antes, obviamente, quiero pedirles que se suscriban a este canal, a este incipiente experimento social. Le quería poner un nombre resarpado, la piba, como para hacerlo más interesante. No, bueno, pero de verdad me encantaría que se suscriban, den like al video, no se olviden, muy importante. Así, bueno, podemos empezar a crecer, empezar, ni siquiera seguir, empezar a crecer. Bueno, vamos al núcleo más reflexivo del video. Hace poco hice un video, un reel en Instagram, en el cual hablaba sobre Theodor Adorno, pero quiero como extenderme un poco más acá y quiero explicar algunas cosas. Una de las preguntas que más nos hacen a los filósofos es ¿para qué sirve la filosofía? Literalmente creo que es la pregunta que más me han hecho desde que me dedico a esto, pero por lejos. Así que vamos a intentar responderla de alguna manera. Hace poco yo contaba que estuve leyendo Teoría Estética de Theodor Adorno, que es un filósofo muy importante del siglo XX,
Y me gustó la definición de él, me pareció un libro genial y le tomé prestada la definición de él para hablar un poco de la filosofía también. Adorno en este libro habla sobre el arte, obviamente. Hay como un par de claves para mí para entender el libro de Teoría Estética de Adorno que son las siguientes. En primer lugar, Adorno va a decir que el arte es una cosa bifásica, es decir, que está compuesta como de dos partes o tiene dos aspectos. Es autónomo y es heterónomo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? El arte es autónomo porque tiene una verdad en sí mismo, o sea, como forma de expresión, como lenguaje, es verdadero. No se puede medir la verdad del arte con los parámetros epistemológicos con los cuales medimos las ciencias en general, las ciencias empíricas, tampoco con parámetros técnicos, o sea, bien tecnicistas, ¿no? Que es esta cosa de, bueno, ¿cuál es la utilidad del arte? ¿Para qué sirve? No se puede pensar en los mismos términos porque el arte es una forma de expresión, por lo tanto tiene una autonomía, contiene una verdad en sí misma que lo hace real, ¿no? Pero al mismo tiempo es heterónomo. ¿Por qué es heterónomo? Porque obviamente está en un contexto, o sea, se desarrolla en un contexto y hay un contexto, una sociedad, una cultura que validan a algo como arte o no. Por eso se explica que en algunos contextos, algo que no era considerado una obra de arte, hoy en día sí lo sea, porque cambió la forma de leerlo, cambió el contexto y ese contexto es capaz de leer esa obra artística. Bueno, esto es un poco lo que quiere decir, ¿no? El arte es en sí mismo verdadero, pero al mismo tiempo es un lenguaje propio que dice algo que tiene un contenido verdadero, pero que al mismo tiempo, o sea, más allá de que se considere o no arte algo, ¿no? Pero obviamente está validado por un contexto. O sea, un contexto le da valor o se lo quita o lo devalúa. Es una dialéctica, ¿no? Es una relación dialéctica. Ninguna es más como importante que otra. Les quiero decir la segunda clave que, que le dan como esta importancia al arte y que permiten entender teoría estética. ¿Con quién discute Teodor Adorno en teoría estética en relación a esta definición de arte, ¿no? Como cosa bifásica que tiene un aspecto autónomo y otro heterónomo? Kant, por ejemplo, creía que el arte era algo que estaba ahí para ser contemplado, para ser observado, que dicho sea de paso es una visión bastante propia de la ilustración, del contexto del siglo XVIII, ¿no? La contemplación de lo bello, esta idea de que tenemos la capacidad como de definir qué es arte por la belleza y la conmoción que nos genera, pero el arte es una cosa que está ahí puesta para ser mirada y el espectador es un actor pasivo, ¿no? Que simplemente contempla, pero al mismo tiempo esta idea de arte contemplativo pone el énfasis en quien precisamente contempla la obra de arte, no en quien la produce, sino en quien la está mirando. O sea, la obra de arte para quién, para un público que la mira, la contempla y se siente fascinado o se siente como embargado por esa belleza. Y por otro lado, también discute con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien dice que, o tiene una idea de que el arte es pura sublimación del inconsciente. O sea, Teodor Adorno va a decir, no es pura sublimación del inconsciente, el arte es mucho más que eso. Pero lo interesante que tiene esta idea freudiana del arte como sublimación es que pone el énfasis en el productor de arte, es decir, en el artista, en quien produce la obra, a diferencia de lo que decíamos recién con Kant. Entre estas dos posturas, ¿no? En poner el énfasis en quien contempla o en quien produce, Adorno va a decir esta idea de lo autónomo y lo heterónomo, y a mí me hace pensar un poco en qué tiene que ver esto con la filosofía. Cuando se pregunta para qué sirve la filosofía, ¿desde el lado de quién se está pensando esa pregunta? Si desde el lado del que contempla o desde el lado del que produce. Porque el que produce la obra filosófica o el que piensa, digamos, sáquenlo del filósofo profesional, sino la actividad propia, práctica de pensar reflexivamente, tiene utilidad en tanto que quien la produce tiene un objetivo con esa producción, tiene un objetivo con esa reflexión. O sea, pensar que el arte o la filosofía no tienen utilidad es pensarlo meramente, no solamente desde un punto de vista absolutamente técnico y utilitario,
sino que además es olvidarse de un aspecto fundamental que es del artista o el creador o el productor, es de quien hace ese, vamos a decirle producto, que es una palabra un poco que queda como medio tirada de los pelos en este contexto, pero vamos a llamarle así por ahora. Quien produce ese pensamiento o quien reflexiona encuentra todo el sentido en hacer eso. Y acá vamos como a una especie de conclusión, que es esto que decía también al principio. Hay preguntas que están mal formuladas desde el inicio y a veces nos hacemos las preguntas equivocadas. En filosofía tratamos mucho con preguntas, obviamente, y lo que intentamos es hacer las preguntas correctas. Cuando hacemos las preguntas correctas, nos damos cuenta de que cambia todo el resultado, ¿no? De la investigación o de la reflexión. Esto lo sabían muy bien también las feministas, las epistemólogas feministas. Otro día vamos a hablar de eso. De cómo era hacerse las preguntas correctas para no llegar a conclusiones equivocadas, porque partimos de una pregunta. Entonces, preguntar para qué sirve la filosofía es una pregunta un tanto equivocada, ¿no? No está tan bien formulada, porque más que preguntarnos por la utilidad, deberíamos a veces preguntarnos por el sentido de las cosas. Que una cosa no tenga utilidad en sentido técnico, práctico, medible, no quiere decir que no tenga un gran sentido humano profundo y que tenga sentido justamente porque es lo que hace que el ser humano sea ser humano, básicamente, ¿no? Entonces es muy importante formularse las preguntas correctas. Esto que acabo de decir, todo este vaivén sobre Teodoro Adorno y sobre su teoría estética, también es una visión, no nos olvidemos, es una visión un poco romantizada, ¿no? No lo voy a negar. A mí me gusta, a mí me encanta, acepto, la tomo, prefiero vivir la vida de manera romantizada que utilitaria en parte, pero no nos olvidemos del aspecto más concreto. Digo, la filosofía también, o sea, dejando un poco de lado esta idea romantizada, como decía, de el para qué de la filosofía y la búsqueda por el sentido. Bueno, hay otro aspecto también que podemos ver, que yo lo tengo anotado acá, tengo todo mi machete. El otro aspecto no es tan idealizado porque tiene que ver con las condiciones materiales del trabajo del filósofo y del para qué de la filosofía, ¿no? La verdad es que la filosofía o el trabajo docente, mejor dicho, está bastante precarizado. Hoy un docente con dedicación exclusiva, creo que estos datos son actuales, o sea, perdón si me equivoco, pero por lo menos según CONADU, que es el gremio docente, un docente con dedicación exclusiva, que sería como la categoría más alta, gana 743.062 pesos. Puede variar un poco esto. Obviamente hay otras cosas que se computan, la antigüedad y demás, pero para que se den una idea, es un salario bajo para Argentina. Entonces también está este otro aspecto, ¿no? De cuando uno dice, ¿para qué voy a estudiar filosofía? ¿Para qué me voy a dedicar a esto? La docencia está precarizada. Entonces, en toda esta como ensalada, este cóctel de cosas, ¿no? De una disciplina que está bastante subvalorada porque no se le dedica presupuesto, financiamiento, el trabajo docente también está subvalorado y al mismo tiempo el trabajo como actividad humana está cambiando, ¿no? En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, cambió muchísimo. Todo este combo de cosas hacen que, bueno, los filósofos nos las tengamos que rebuscar de 1.000 millones de maneras. Obviamente somos víctimas de la multitarea, el multitrabajo, como todo el mundo, pero este es un poco el panorama. Habiendo dicho esto, yo creo que básicamente lo que quiero decir es que la filosofía no es eso que pasa entre cuatro paredes, no es eso que pasa en la academia, también por supuesto lo es, pero es lo que pasa en la vida cotidiana, y esto sí a riesgo de parecer un poco romántica, con lo que eso implica, ¿no? El romanticismo alemán, este movimiento que ponía el énfasis en la visión subjetiva de las cosas, en la experiencia sensible ante las cosas. Bueno, yo soy bastante así, entonces digo que la filosofía no es eso que pasa entre cuatro paredes, ojalá podamos, y es un poco la voluntad o la idea de este canal, que bueno, empecé con este video que la verdad soy totalmente consciente de que va a ser el más aburrido, pero bueno, es para empezar y ya veremos cómo resulta este canal.
La idea de la filosofía, para mí, es que sea, la idea de este canal, mejor dicho, es poder sacar un poco la filosofía de los ámbitos académicos, un poco más aburridos, un poco más, bueno, a veces tardíos con respecto a las necesidades de la gente común, ¿no? No es por caerle a la academia ni a palos, ¿no? Como dije, full divulgación, full academia. Pero bueno, es cierto que se necesita, digo, y si una lección nos está dando CONICET, es esto, es que la divulgación sirve y mucho, y hay que aplicarla a todas las disciplinas. Así que bueno, eso, gente, les prometo que tengo muchas ideas para este canal y va a estar bueno y vamos a lograr llegar a algo creativo. Esto para mí es un proceso creativo, no más de los tantos que he emprendido. Y bueno, nada, espero que les cope y ya nos veremos en la próxima. Adiós.